Bueno, vamos a admitir y vamos a admitir. Buenos días, Karen. No sé qué pasó con esta, ¿cómo se llama? Elizabeth. ¿Quién sabe por qué? Bueno, a ver, vamos a admitirla. Ahí va. Bueno, vamos a esperar unos minutitos en lo que... Buenos días, Elizabeth. Hola, profesor, buenos días. Sí, claro. Muy bien, bueno, vamos a... Ok, entonces déjenme compartirles la pantalla sobre el tema de hoy. Mientras tanto, ¿alguna duda o pregunta sobre el tema visto ayer? Sobre las fórmulas, no. Creo Ok. que hasta ahora todo claro. Tenía una confusión con lo de para sacar las últimas dos de la frecuencia acumulada y no sé qué. Y entonces vi la grabación y ya fue mucho más claro. Ay, perfecto. Qué bueno que te sirvió la grabación. Sí, profe, mil gracias. ¿De qué? De todas maneras, cualquier duda, si tienes, y bueno, y aún viendo la grabación no le entiendes, pues me puedes consultar a través del mail, ¿sale? Y trataré de explicarlo. Va que va, profe. Muchísimas gracias. ¿De qué? Otra cosa antes de que comencemos la Sí. clase, le mandé un correo con la Ok. liga del formulario que ya diseñé. Ah, Entonces sí. quería saber si ya tuvo tiempo de revisarlo. Es que, por ejemplo, ya no pude, es que como Google Forms solamente permite ciertos tipos de preguntas y opciones, en la opción de otro bueno, ponía especificar, no supe cómo ponerle, por ejemplo, que el entrevistado le pudiera escribir qué tipo de otra red social usa o qué tipo de otro medio de comunicación usa. Entonces, solamente pude ponerle la casilla de verificación de otro medio, otra red social, otro, Ajá. y así. Entonces quería saber si estaba bien así o... Sí, sí, por supuesto. Sí, la intención es que si alguien más utiliza otro, bueno, pues ahí normalmente las que estoy poniendo pues, son, por ejemplo, en el caso de redes sociales son las más utilizadas o las más conocidas, ¿no? Pero puede haber alguien que también utilice alguna otra por alguna otra razón, por cuestiones de trabajo, no sé, cualquier otra razón, ¿no? Bueno, pues ahí la intención es que pudiera también, pues, incluirla, ¿no? En otros, para ver, para ver qué tanto se utilizan otras, ¿no? ¿Sale? Ok, profe, pero entonces sí está bien para Sí, ya este fin de sí, semana. sí. Ok, va. Te lo corroboro de todas maneras al Ajá, rato, ok, pero sí, sí, definitivamente yo creo que así como lo planteas, creo que está bien. va que va. Mil ¿Sale? gracias, profe. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿quién es Sangui?
no había asistido. ¿Quién es Angui? ¿Me puede decir? ¿No? Ajá. Sí. Ah, ok. Bueno, perfecto, Sandra, ya te mandé la información. Cualquier duda a través del mail que te di, por favor. Bueno, ok, entonces aquí tenemos ya, ya les compartí la clase ¿cómo se llama? Los materiales que vamos a utilizar. Ya lo deben de estar viendo en pantalla. Nada más déjenme ponerlo en modo de presentación. Ahí está. Bueno, ¿alguna duda sobre sobre la información que revisamos en días pasados? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno. Ok, entonces, bueno, vamos a ver ahora lo que son las medidas de tendencia central. Básicamente son tres, que sería la media, la moda y la mediana. Ok. Entonces, la más fácil y la que más conocemos es la media. La media no es otra cosa más que el promedio, ¿no? De los valores de las observaciones que tengamos. Entonces, vamos a ver, tenemos un conjunto de datos N, ¿no? De tamaño N, que pueden ser, N puede valer 10, puede valer 20, puede valer 100, puede valer 1.000.000, en fin. Entonces, como se saca o se obtiene la media, sería sumar todos los datos, ¿no? Desde del dato 1 hasta el dato n y dividirlos entre n, o sea, entre el número de datos. Y de esa manera obtenemos la media, ¿ok? También se le llama media aritmética. ¿Por qué? Hay otro tipo de medias que no me voy a meter aquí, ¿ok? ¿Alguna duda con esto? Este es muy fácil, es el promedio que todos conocemos, ¿no? Sí, profe, así es. Muy bien, entonces vamos a ver. Entonces, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, en este ejemplo, el consumo de cigarrillos por semana. Tenemos una muestra de 6 personas y estas 6 personas, estamos hablando de que son perdón, ay, espérenme tantito, no sé qué me pasa. Entonces, tenemos, por ejemplo, que una consume 3 cigarrillos por semana, otra 4, otra 6, otra 3, otra 5 y otra 5. Entonces, para obtener la mediana, lo único que tenemos que hacer es sumar la distribución de frecuencias, ¿no? Y entonces tenemos esta sumatoria y lo dividimos entre n, que es el número de observaciones que tenemos, ¿no? Que es este que está aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? 6 personas que consumen esta cantidad de cigarrillos por semana. Entonces, es entre 6, pues me da que la media o el promedio es el 4.3333. No sé si queda claro. Sí, profe, para mí muy claro. Ok, bueno. Entonces, bueno, vamos a ver que también vamos a ver que cuando los datos no son cercanos, pues hay como lo que se llama un sesgo. Entonces, por ejemplo, imagínense que incluimos el consumo, el consumo de otra persona, el consumo de cigarrillos, ¿no? De otra persona por semana, pero en lugar de estar más o menos cercano al tipo de consumo que tienen este conjunto de datos, bueno, pues está, como verán, muy alejado.
Entonces aquí en realidad la media pues se desvirtúa, ¿no? Como que hay un sesgo. Entonces, en este caso, lo que es importante es ver, por ejemplo, cómo se desvirtúa, ¿no? Entonces, tenemos que sumamos otra vez, la fórmula nos dice que tenemos que sumar todos los datos de las observaciones, ¿no? Y entonces sumamos y ahora, bueno, son siete datos, ¿no? Y entonces ahora lo que hacemos es sumarlos, que nos da 77 dividido entre n, que son 7 observaciones. Y entonces, pues nos da 11. Entonces, vamos a ver que entonces la media va a estar muy alejada, ¿no? La media de lo que en realidad sería una media que represente a todo este conjunto de datos. Por lo tanto, hay que ver que hay otro tipo ¿cómo se llama?, de mediciones, ¿no? O de medidas que nos van a ayudar a que este sesgo no sea tan grande, ¿no? Entonces, bueno, la media es esto, se calcula de esa manera. Podemos tener estas desviaciones tanto para arriba como para abajo. Y entonces, pues este sería el promedio aritmético, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver que hay otro tipo de medida que se llama mediana, y la mediana pues es el valor que se va a encontrar exactamente a la mitad de lo que es el conjunto de datos que estamos analizando. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en este caso, tenemos una muestra de 6, ¿no? Siguiendo con el ejemplo anterior. Tenemos este ejemplo de 6 datos, perdón, de 6 datos, y entonces aquí lo que nos dice es el valor que queda exactamente a la mitad. Entonces, la mitad aquí sería esta, ¿correcto? Esta sería la mediana. Aquí estaría la mediana para este conjunto de datos. Ahorita vamos a ver, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se resuelve esto. Y luego, si tenemos, por ejemplo, en el caso de un conjunto de datos, ¿cómo se llama? Vamos a decir que está ordenado, vamos a ordenar este conjunto de datos, ahora lo vamos a poner de menor a mayor, entonces aquí quedaría exactamente la mediana. Entonces, la mediana es la suma, ¿no?, de los dos datos contiguos, que sería el 4 y el 5, dividido entre 2, y entonces me da 4.5. ¿Ok? Así es como calculamos la mediana. ¿Queda alguna duda de esto o hay alguna pregunta? No, profe, todo muy claro. Bueno, entonces, sigamos. Tenemos entonces que ya tenemos la mediana, pero esta vamos a decir, con un conjunto de datos que es par. Ahora vamos a ver qué ocurre con el conjunto de datos impar, ¿no? En este caso, otra vez, tenemos este conjunto de datos que es impar, porque son 7 observaciones, y entonces, pues ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, vamos a ordenar este conjunto de datos de menor a mayor, y obtenemos esta organización, ¿no? Entonces, ahora la mediana, el valor quedaría aquí, ¿no? En esta parte. Entonces, en este caso, la mediana obtiene el valor de la observación en donde cae directamente. No hay una fórmula en ese sentido, sino exactamente el valor que tiene esta observación. Entonces, la mediana en este caso vale 5.
¿Sí queda claro? Sí, creo que esa es la más fácil, Sí, cuando es es muy impar. sencilla. Sí. Bueno, también la otra, no me digan que es difícil sumar todos los datos y dividirlos entre el número de datos, ¿no? Pues es también muy No, no es sencillo. difícil. No, es muy sencillo. Bueno, entonces ya tenemos la media y ya tenemos la mediana, ¿sale? Ahora vamos a sacar la moda, ¿ok? Y entonces, ¿qué nos dice que es la moda? La moda es el valor que más se repite en una lista de datos. Es decir, el que se presenta con mayor frecuencia. Puede darse el caso que haya 2 modas, 3 modas o cierto número de modas, ¿no? Y entonces podría llamarse, si existen 2 modas, sería bimodal. Si existe más de 2 modas, pues se llamaría multimodal. Ok. Entonces, en este caso, en el primer conjunto de datos que tiene 6 observaciones, entonces aquí ordenamos, ¿no? Ordenamos, ¿no? De menor a mayor, y entonces nos damos cuenta que aquí se repite una observación y aquí se repite otra observación. Entonces, por lo tanto, tenemos, y es igual, ¿no? Tenemos dos observaciones que son iguales y 2 observaciones también que son iguales. Entonces, por lo tanto, aquí sería bimodal y entonces tengo que es 3 y 5 serían la moda. ¿Ok? Así de sencillo. Ok, Bueno, vamos a ver qué es un sesgo. ¿Ok? Entonces tenemos que el sesgo describe cómo es la distribución de los datos, ya que se indica hacia dónde se concentran estos. Una distribución puede ser, por ejemplo, aquí un sesgo a la izquierda. ¿Qué significa? Que aquí a la izquierda tengo menores datos y la concentración lo tengo, la mayoría de los datos están concentrándose del lado derecho de la gráfica. En ese caso sería una concentración simétrica. ¿Por qué? Por lo que los datos están más o menos equilibrados. Y en este caso el sesgo se le llamaría que es a la derecha porque los datos, ¿sí? Aquí hay, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, faltante de datos y entonces los datos están concentrándose en la izquierda. ¿Ok? Así es como se considera el sesgo. ¿Ok? sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a ver, ahora, ya que conocemos la media, la mediana y la moda, ¿no? Vamos a ver lo que son las medidas de variabilidad o dispersión. Entonces, vamos a ver qué tanto los datos, un conjunto de datos, van a estar separados, ¿no? O dispersos de la media, ¿ok? Entonces, estas medidas nos sirven para saber si un conjunto de datos nos va a servir para poder describir de mejor manera una muestra y por lo tanto inferir las características de la población, ¿ok? Entonces, vamos a ver que tenemos varias medidas de variabilidad. Entonces, por ejemplo, las medidas de dispersión pueden ser absolutas o relativas. En el caso de las absolutas, estamos hablando de rango, de la varianza y de la desviación estándar. Entonces, vamos a ver primero estas tres. Y luego vamos a tener las relativas, que es el coeficiente de variación y se llaman relativas porque este coeficiente de variación va a ser relativo o, por llamarlo de alguna manera, dependiente de otra medida. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, el rango, pues el rango es, ya lo hemos tratado aquí,
y también se denomina recorrido. Y esta es la medida de dispersión más fácil de determinar, ya que solo depende de dos valores y se calcula de la siguiente manera. Entonces, tenemos que el recorrido o el rango es la observación máxima menos la observación mínima. ¿Se acuerdan que hacíamos con los intervalos de clase algo parecido? Se parece mucho. Pues es exactamente la misma fórmula, ¿no? Entonces, tenemos que, yo les decía, es que los intervalos son rangos, ¿no? Donde tenemos un valor mínimo y un valor máximo. Pues es exactamente esto, ¿ok? Y entonces, vamos a ver en este caso, ¿no? ¿Cuál sería el rango? ¿Cómo se calcula el rango? Entonces, tenemos que organizamos el conjunto de datos de menor a mayor, y entonces tomamos las observaciones, primero la observación máxima, ¿no? Que sería 6 en este caso, y le vamos a restar la observación mínima, que es 3. Entonces, por lo tanto, el rango es de 3. ¿Ok? Ahora vamos a verlo en el caso donde tenemos el conjunto de datos donde incluimos una séptima observación. A ver, déjenme. Una séptima observación. Y en este caso, pues tenemos otra vez, ordenamos el conjunto de datos de menor a mayor, tomamos el valor de la observación mayor, ¿no? En este caso, el dato mayor, que sería 51, y le restamos la observación que tiene el dato de menor valor. Lo restamos y entonces el rango en este caso sería de 48. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a esto? Para mí todo bien. No sé si mis compañeros tengan duda en eso. Muy bien, Elizabeth. No sé, ¿los demás? ¿Hay alguna duda? A ver. Ok, todo bien, perfecto. Bueno, nada más vamos a hacer aquí. Ok, listo. Bueno, perfecto. Entonces, a ver, espérame, ¿por qué no está pasando? Bueno, entonces ahora vamos a calcular otra medida de dispersión que se llama varianza. Y en este caso sirve para mostrar qué tan alejados o cercanos están los datos respecto a la media. ¿Ok? ¿Se acuerdan que yo les decía que estas medidas de dispersión o de variación van a estar relacionadas directamente con la media? Entonces, la media de los datos. Entonces, el cálculo que se lleva a cabo es con respecto a la media. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver, para obtener la varianza de la población se calcula de la siguiente forma. Aquí, ¿cómo se llama? El símbolo que utilizamos para determinar la varianza o para definir la varianza es sigma. Esta letra griega es sigma al cuadrado, y esta es su formulita, ¿no? Que no es otra cosa que la suma de la resta entre el dato, ¿no? Que sería X1, ¿sí? La observación, menos la media de la población, ¿ok? Dividido, esto elevado al cuadrado, y dividido entre el número de observaciones, que sería n, o el número de datos. Entonces tenemos que sigma al cuadrado es la varianza poblacional, xi es el valor de i del conjunto de datos, o sea, dependiendo del conjunto de datos, pues vamos a tener los valores. M o mu, en este caso, la letra mu griega es la medida poblacional, y n es el tamaño de la población.
¿Ok? Bueno, entonces vamos a aplicar esta formulita, que es lo mismo que esta, nada más que abreviada, y vamos a llevar a cabo el cálculo. ¿Ok? Entonces, para calcular, vamos a ver que a diferencia de la otra, ¿no? Este es para varianza de la población y vamos a ver qué pasa con la varianza de la muestra. Pues es exactamente igual, ¿no? Tenemos que ahora vamos a distinguir la varianza de la muestra para saber cuándo es varianza de la población y cuándo es varianza de la muestra. Vamos a tener que la varianza de la muestra es S al cuadrado. Y su fórmula es la sumatoria, ¿no? Los datos menos la media, ¿ok? Aquí tenemos la media. La media, en este caso, se denomina X testada. ¿Se acuerdan que ya lo vimos en clases pasadas? Bueno, pues X testada es la media. Y este valor lo vamos a elevar al cuadrado. Ahora bien, todo este resultado que vayamos obteniendo lo vamos a dividir entre el número de observaciones. Si se fijan, aquí es n minúscula porque estamos hablando de la muestra. Si se fijan acá, n mayúscula, estamos hablando de la población. Entonces, tomen en cuenta estas consideraciones porque para poder distinguir cuándo estamos hablando de la población y cuándo estamos hablando de la muestra. ¿Correcto? ¿Queda alguna duda Ok. o algún comentario? Sí, ¿No? profe, bastantes dudas. ¿Podemos ejemplificarlo, Sí, ahorita vamos a... cada fórmula? Sí, claro. Va. Entonces, vamos a ver que la varianza pues, es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a la media. O sea, qué tanto se alejan o se acercan de la media. Básicamente, estamos hablando de eso. Ahora, en el caso de la desviación estándar o desviación típica, que también la podemos encontrar de esa manera, pues también es una medida que me permite ver, pero de mejor manera, ¿no? Porque los datos los exagera de alguna manera, ¿no? Los resultados los exagera y también podemos darnos cuenta esa variabilidad, o sea, qué tanto se alejan de la media, pero las dos sirven para lo mismo. La que más se utiliza o la mayormente utilizada es la desviación estándar o la desviación típica, ¿no? La pueden encontrar. Ok, bueno, en un ratito más nos vamos a cambiar a la siguiente liga. Ya saben que es la misma liga a la que se metieron, nada más que, bueno, acuérdense que Zoom pues, nos corta tiempo. Entonces, como les decía, imaginen este conjunto de datos y yo tengo aquí la media. Entonces, yo veo, ¿no? Que este dato se aleja 6 unidades de la media, en este caso, ¿no? Y de manera negativa. O sea, acuérdense que de manera negativa o positiva es simplemente convención para saber hacia qué dirección, ¿no? Hacia dónde, si estás, en este caso, si hacia abajo o hacia arriba, se está alejando. Entonces, en este caso serían 6 unidades, en este caso se alejan 9 unidades, en este caso se aleja 11 unidades, en este caso son 9 unidades, en este 3 y en este 11 de la media. ¿Ok? Eso es lo que representan las medidas de variación. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. Bueno, déjenme quedarme aquí y entonces nos vamos, les voy a pedir que nos salgamos de esta
de esta liga y nos metamos, o sea, se meten a la misma, por favor, porque ya Zoom me va a cortar. ¿Ok? Entonces Ok, en un momento nos entendido. vemos. Sí. Gracias.